Su abuso causó la muerte de mi madre, así que le quité su casa. Nunca imaginé que la vida me pondría en esta situación, pero aquí estoy, dueña de una casa que jamás pensé reclamar, con una historia tan retorcida detrás que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Todo comenzó con mi madre y el hombre que, durante muchos años, fue su esposo. No el mejor esposo, eso es seguro. Pero ella lo amaba, o al menos creía que lo hacía. Mi madre y él estuvieron casados por más de 16 años. Él siempre tuvo comportamientos cuestionables, cosas que en su momento parecían detalles menores, pero que con el tiempo se convirtieron en señales de advertencia que simplemente ignoramos. Yo me fui de casa a los 18, tratando de construir mi propia vida, pero a los 27 regresé por una razón que jamás podría haber previsto. Decidí que era hora de estudiar, de mejorar mi futuro, y mi madre y él me ofrecieron quedarme en el apartamento del sótano de su casa mientras terminaba mis estudios. Parecía una gran oportunidad. Lo que no sabía era que ese regreso me pondría en el centro de una pesadilla. 1 año y medio después de empezar mi programa, mi madre recibió un diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre: cáncer de ovario. Un golpe duro, pero con tratamiento, tenía esperanza. Estaba programada para cirugía cuando, en un giro cruel del destino, uno de los tumores más grandes se rompió. Y como si eso no fuera suficiente, la enfermedad se propagó a otras partes de su cuerpo. Lo que inicialmente parecía manejable, de repente se convirtió en una lucha cuesta arriba con muy pocas probabilidades de éxito. Pero aquí es donde todo comenzó a ir de mal en peor. Él, en lugar de apoyarla, se convirtió en su peor enemigo. Estaba en la consulta cuando los médicos le dijeron a mi madre que tenía una esperanza de vida de 2 años si seguía el tratamiento. ¿Su reacción? Un ataque de ira como nunca antes había visto. Golpeó la mesa, gritó que su esposa no haría nada de eso y salió furioso del consultorio. Ese día supe que algo terrible estaba por venir. Los doctores tomaron nota de su comportamiento, y mi madre, con lágrimas en los ojos, confesó que tenía miedo por su vida. Sabía que sin tratamiento moriría, pero también sabía que él le haría lo imposible para impedírselo. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Él no tardó en mostrar su verdadera cara. Se convirtió en un monstruo. Verbal, mental y físicamente abusivo. Como si el cáncer no fuera suficiente, ahora mi madre tenía que enfrentarse a su esposo, el hombre que se suponía debía cuidarla, tratando de sabotear su recuperación. Y no eran solo palabras. Vació sus cuentas bancarias para que no tuviera acceso a dinero, cortó los frenos de su auto, hizo todo lo posible para aislarla y hacerle la vida imposible. Si no fuera por mi esposo y por mí, mi madre ni siquiera habría llegado a la mitad de sus tratamientos. Entre los dos la llevábamos a donde necesitara, pero cada vez que lo hacíamos, él tenía algo más bajo la manga para arruinarlo. Cuando la situación se volvió insoportable, la convencí de mudarse al sótano conmigo. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado, pero también fue el detonante de la guerra abierta entre él y yo. Desde el momento en que la ayudé a bajar sus cosas, él me convirtió en su nuevo blanco. No podía quedarme quieta. Así que tomé una decisión: si él no iba a dejar que mi madre viviera en paz, yo iba a hacer todo lo posible por asegurarnos de que él pagara por ello. Y así comenzó la batalla legal que duraría años. Sabía que enfrentar a él no iba a ser fácil. Era un hombre manipulador, violento y sin escrúpulos. Durante años había controlado a mi madre, y ahora que ella estaba bajo mi protección, estaba decidido a hacerme la vida imposible también. Pero lo que él no sabía era que yo no era como mi madre. No iba a callarme. No iba a aguantar su abuso sin pelear. Empecé por lo básico: recopilar pruebas. Instalé cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa. Nada de esconderlas, no quería que luego dijera que no sabía que estaba siendo grabado. Cada insulto, cada amenaza, cada intento de sabotear la salud de mi madre quedaba registrado. Sabía que la ley no siempre estaba del lado de las víctimas, así que tenía que hacer las cosas bien, con pruebas irrefutables. Mientras tanto, convencí a mi madre de que contratara un abogado. Sabía que él no iba a ceder fácilmente, así que necesitábamos apoyo legal. Lo primero que hicimos fue cambiar la titularidad de la casa. Antes, la propiedad estaba a nombre de ambos como copropietarios conjuntos, lo que significaba que si mi madre moría, todo le quedaba automáticamente a él.
No podíamos permitirlo. Con ayuda de su abogado, mi madre modificó la propiedad a copropietarios en común, lo que significaba que su parte podía ser heredada según su testamento. En otras palabras, si algo le pasaba, su parte de la casa pasaría a mí, no a él. Él, por supuesto, no tenía idea de lo que estábamos haciendo. Al mismo tiempo, lo llevé a los tribunales. Presenté pruebas del abuso, de cómo había impedido los tratamientos de mi madre, de cómo le había robado su dinero. Pero el sistema legal es lento, desesperantemente lento. Mientras la corte revisaba el caso, él seguía en la casa, todavía creyendo que tenía el control. Intenté razonar con él. Le ofrecí comprar su parte de la casa. Ya tenía la preaprobación del banco para un préstamo de $250,000, suficiente para que él pudiera irse y empezar de nuevo en otro lugar. Pero se rió en mi cara. «No vas a quedarte con mi casa», me dijo. «Antes los pongo a todos en la calle». Sabía que no iba a aceptar el trato, pero igual tenía que intentarlo. En su mente, él ganaría simplemente esperando que mi madre muriera. Creía que una vez que eso pasara, todo volvería a ser suyo. No tenía idea de lo que le esperaba. La corte finalmente emitió su veredicto: mi madre recibía la posesión total de la casa. Además, todos los bienes de él quedaban congelados, con mi madre teniendo supervisión sobre ellos para evitar que él intentara liquidarlos antes de que terminara el proceso. También se le impuso una orden de restricción. Esa misma noche, la policía llegó a la casa y lo sacó a la fuerza. Yo cambié las cerraduras antes de que él siquiera terminara de subir a la patrulla. Mi madre, por primera vez en meses, respiró tranquila. Con él fuera, pudo finalmente enfocarse en su tratamiento. Pudimos conseguirle ayuda del sistema de salud, acceso a transporte para que no tuviera que depender de nosotros para sus citas médicas. Pero el daño ya estaba hecho. Los meses de retraso en su tratamiento habían reducido sus probabilidades de recuperación. Y aunque él ya no estaba físicamente en la casa, la batalla con él estaba lejos de terminar. Con él fuera de la casa, las cosas empezaron a mejorar para mi madre. Finalmente podía recibir su tratamiento sin obstáculos, sin miedo. Pero el cáncer es despiadado, y el daño que él le había causado al retrasar su tratamiento ya era irreversible. Yo intentaba no pensar en eso, en cómo cada retraso, cada sesión perdida, podía significar menos tiempo con ella. Pero lo sabía. Mientras mi madre luchaba por su vida, yo seguía peleando mi propia batalla contra él en los tribunales. Pensaba que sin acceso a la casa ni a sus bienes congelados, cedería. Que aceptaría el dinero y desaparecería. Pero subestimé su terquedad y su odio. Él intentó contraatacar, abriendo una demanda para recuperar la casa. Su argumento era que mi madre estaba enferma y no podía manejar sus propios asuntos, que de alguna manera todo lo que había sucedido era un engaño mío para quedarme con la propiedad. Pero no era tan fácil. Teníamos todo en orden. La documentación legal, los vídeos de las cámaras, los informes médicos con las declaraciones de mi madre en las que decía que temía por su vida. Todo estaba a nuestro favor. La primera audiencia fue un desastre para él. No se presentó. La segunda, tampoco. La tercera vez, el juez descartó su reclamo como abandonado. Oficialmente, él había perdido su derecho a la casa. Eso no significaba que se rendiría. Descubrimos que había huido del país, violando la orden que le prohibía salir de Canadá. Según una amiga con contactos, se había ido a México, probablemente pensando que desde allá podría evitar cualquier consecuencia legal. Pero eso no detuvo el proceso. Mientras él se escondía, yo seguía reconstruyendo la vida que él había intentado destruir. Con la propiedad legalmente a mi nombre, pude empezar a reparar los daños en la casa. Cada arreglo, cada centavo que invertía, se sumaba a la deuda que él me debía por su 50% de la propiedad. Y cada día que pasaba sin que apareciera, la situación se inclinaba más a mi favor. Mi madre, aunque débil, se mantenía optimista. «Hiciste lo correcto», me dijo un día mientras tomábamos té en el jardín. «No permitiste que él ganara. Pero aunque ganamos la batalla legal, no pudimos ganar la guerra contra su enfermedad. Un día, uno de los tumores se rompió, causando una hemorragia interna. No hubo nada que hacer. Sostuve su mano mientras se iba, incapaz de detener lo inevitable. Lloré, grité, me derrumbé.
Pero cuando el dolor empezó a dar paso a la rabia, me levanté. Porque si él pensaba que su partida significaba que se salvaría, estaba muy equivocado. Mi madre se había asegurado de que, incluso después de su muerte, yo tuviera las herramientas para terminar lo que empezamos. Su testamento, su legado, todo estaba diseñado para que él no pudiera tocar ni un centavo de lo que alguna vez creyó suyo. Y yo no iba a descansar hasta verlo pagar por lo que hizo. El día del funeral de mi madre fue el más difícil de mi vida. No importaba cuántas veces había ensayado ese momento en mi cabeza, nada podía prepararme para la sensación de vacío que dejó su partida. Pero no podía permitirme romperme. No todavía. Apenas terminó el funeral, me enfoqué en lo que quedaba por hacer. La casa ya estaba a mi nombre, las cuentas cerradas, la herencia asegurada. Pero eso no era suficiente. Él seguía allá afuera, libre, disfrutando su nueva vida en México como si nada hubiera pasado. No podía permitirlo. Mi abogado y yo nos movimos rápido. Con su historial de abusos, la violación de la orden de no salir del país y la acumulación de deuda, había suficiente material para seguir presionando legalmente. No podíamos hacer que enfrentara cargos por la muerte de mi madre, pero sí por todo lo demás. La primera victoria llegó rápido. El juez permitió que sus bienes restantes en Canadá fueran liquidados para cubrir parte de su deuda conmigo. Eso incluía su auto, cuentas bancarias congeladas y cualquier otro activo a su nombre. Con cada dólar que recuperaba, su poder se reducía. La segunda victoria fue más simbólica. Pude iniciar el proceso para reclamar su 50% restante de la casa. Llevó tiempo, pero cada mes que pasaba sin que él hiciera acto de presencia, su caso se debilitaba. Si él no regresaba, si no enfrentaba sus responsabilidades, eventualmente la casa sería mía en su totalidad sin que yo tuviera que pagarle un centavo. Las noticias sobre él eran escasas. Sabía que estaba en México, pero no exactamente dónde. Un conocido me contó que estaba viviendo con otra mujer, repitiendo su ciclo de manipulación y abuso. La diferencia esta vez era que no tenía una casa a su nombre, ni cuentas bancarias llenas. Lo único que le quedaba era su resentimiento. A veces me preguntaba si valía la pena seguir persiguiéndolo. Si tal vez debía dejarlo pudrirse en algún rincón lejano, lejos de mi vida. Pero cada vez que veía el lugar vacío en la mesa donde mi madre solía sentarse, recordaba que no podía permitir que se saliera con la suya. Así que seguía adelante. No importaba cuánto tiempo tomara. Algún día, de alguna manera, él le pagaría por todo lo que hizo. Y cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Pasaron meses. La casa se sentía diferente sin mi madre. A veces despertaba con la sensación de que ella aún estaba en la cocina, preparando café, pero el silencio me recordaba la realidad. El proceso legal avanzaba lento pero seguro. La deuda de él seguía creciendo, y cada mes que pasaba sin que él hiciera un movimiento, me acercaba más a la posesión total de la casa. Su desaparición solo jugaba en mi favor. Pero un día, las cosas cambiaron. Un viejo amigo de mi madre me llamó. Su voz sonaba tensa. Me dijo que alguien había preguntado por mí, alguien que no había visto en años. Mi corazón se aceleró. No hizo falta que dijera su nombre. Él estaba de vuelta. No sabía si había regresado voluntariamente o si lo habían obligado por alguna razón, pero estaba aquí. De inmediato llamé a mi abogado. Sabía que esto no significaba que iba a recuperar nada, pero no podía bajar la guardia. Días después, llegó la confirmación. Él había intentado reabrir su caso en la corte, buscando recuperar su mitad de la casa. Pero, tal como lo había dicho mi abogado, no tenía derecho a hacerlo. El caso ya estaba cerrado. Su única opción era aceptar el acuerdo que le ofrecimos al principio o seguir acumulando deuda. Por supuesto, no aceptó. Siempre había sido un hombre terco. Prefirió quedarse sin nada antes que admitir su derrota. No tenía casa, no tenía dinero, y pronto no tendría ni siquiera un lugar donde esconderse. La ironía no se me escapaba. Toda su vida había basado su poder en el control. Primero sobre mi madre, luego sobre mí. Pero ahora, él no tenía nada y yo lo tenía todo. Pero no me engañé. Sabía que él no se rendiría tan fácil. Siempre encontraba una manera de manipular, de torcer las cosas a su favor. Así que me preparé. Me aseguré de que la casa estuviera segura, instalé más cámaras,
Notifiqué a la policía sobre su regreso. No iba a permitir que se acercara, no esta vez. Sabía que este era solo el comienzo de otro enfrentamiento. Pero ya no era la misma persona que él había tratado de intimidar. Ahora, yo tenía el control. Los días siguientes fueron tensos. Aunque sabía que él no tenía manera de recuperar nada, su regreso me ponía en alerta. No confiaba en él. Era un hombre que había pasado su vida manipulando, abusando y destruyendo todo lo que tocaba. No iba a quedarse quieto. Y no me equivoqué. Una mañana, mi abogado me llamó. Me dijo que él había intentado vender su parte de la casa a un tercero. Obviamente, no podía hacerlo porque la propiedad legalmente me pertenecía, pero el simple hecho de que lo intentara me dejó claro que aún no había aceptado su derrota. Intenté no darle demasiada importancia, pero esa noche, alguien golpeó la puerta de mi casa. Cuando revisé las cámaras, lo vi. Él estaba ahí, de pie frente a la entrada como si tuviera derecho a regresar. Su expresión era una mezcla de ira y desesperación. No abrí la puerta. En lugar de eso, llamé a la policía. Sabía que tenía una orden de restricción y que su sola presencia en la propiedad era ilegal. Cuando los oficiales llegaron, él no se resistió. Se dejó llevar sin protestar, pero antes de subir al auto policial, miró directamente a la cámara y sonrió. Supe en ese momento que no iba a detenerse. A los pocos días, mi abogado me informó que él estaba intentando apelar todo el proceso legal. Su argumento era ridículo. Decía que había sido manipulado, que la venta de su parte de la casa había sido forzada, que yo lo había engañado. Era una jugada desesperada, pero aún así, el sistema le daba la oportunidad de intentarlo. No me preocupé demasiado. Tenía todas las pruebas, los documentos, los vídeos. No había manera de que ganara. La audiencia final llegó 2 meses después. Él se presentó con un abogado de oficio y con el mismo aire de superioridad de siempre, pero esta vez, no había nadie que lo respaldara. No tenía pruebas, no tenía testigos, no tenía nada. Cuando el juez falló a mi favor, él se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta, no tenía un plan B. Esa fue la última vez que lo vi. No sé qué fue de él después de eso. No intentó volver a contactarme, no hizo más movimientos legales. Desapareció. Con el tiempo, terminé de pagar todas las deudas que había dejado. Hice las renovaciones necesarias en la casa, no solo para mejorarla, sino para borrar cualquier rastro de su presencia. A veces, me pregunto si él sigue vivo. Si aún está en México o si terminó en algún otro lugar, buscando a alguien más a quien manipular. Pero ya no me importa. Esta casa es mía. Mi madre me la dejó. Y lo más importante, su historia no terminó con él. Terminó conmigo, tomando de vuelta todo lo que él intentó quitarle. Han pasado meses desde la última vez que supe de él legalmente, todo está cerrado. La casa es mía, sus intentos de recuperar algo fueron en vano, y su rastro prácticamente se ha desvanecido. Pero hay algo que sigue sin resolverse. Todavía quiero verlo pagar. No me basta con haberle quitado todo lo que creía suyo. No me basta con haberlo dejado sin un solo centavo de lo que pensó que heredaría. No me basta con saber que su vida está arruinada. Porque mientras él respire libremente, mi madre sigue sin justicia. Mi abogado me advirtió desde el principio que era difícil. Que probar la responsabilidad directa de él en la muerte de mi madre no era tan sencillo como yo quería creer. Pero no por eso me voy a rendir. Cada día sigo reuniendo pruebas, revisando documentos, reconstruyendo los momentos clave. El informe médico, las notas de los doctores, los vídeos de sus abusos, sus propias palabras cuando dijo que estaba esperando a que mi madre muriera para quedarse con todo. Todo eso está en mi contraataque. El problema es encontrarlo. Desde que salió de Canadá, él ha hecho lo imposible por desaparecer. Pero nadie puede esconderse para siempre. No con las conexiones correctas. No con las herramientas adecuadas. Ya tengo a un investigador privado siguiéndole el rastro. No importa cuánto tiempo tome. No importa si pasa 1 año, 2 o 10. Voy a encontrarlo. Voy a hacer que pague. No solo por mi madre, sino por todas las veces que se sintió intocable. Por cada golpe, por cada amenaza, por cada mentira. Porque la justicia puede tardar, pero siempre llega. Y cuando lo haga, quiero estar ahí para verlo caer.